Esta es la segunda parte de la entrevista con los candidatos a senadores de la República por el Movimiento Progresista, que integran el Partido de la Evolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, José Estel Beltrán y Jesús González Esmán. Candidatos, ¿cuáles son las propuestas que están enarbolando en su campaña? Y destaquen una importante en la cual ustedes quisieran poder contribuir con su talento, su experiencia al servicio del país, siendo afortunados en el voto ciudadano. Empezamos con ustedes, candidata. Sí, gracias. Bueno, si uno revisa y analiza la propuesta, la plataforma electoral del Movimiento Progresista, ahí encontramos que hay una propuesta muy concreta y muy rica sobre derechos humanos. El Senado tiene como facultad propia revisar los tratados internacionales que el país tiene firmados con organismos defensores de los derechos humanos. Entonces, a mí me gustaría ser parte de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, porque ahí hay capítulos específicos por la defensa de los derechos de los jóvenes, de los derechos de las mujeres, que es una propuesta muy amplia, de los derechos de los adultos mayores, de los discapacitados, de los niños. Entonces, me parece que fortalecer esa comisión y revisar que nuestro país, que nuestro gobierno cumpla los acuerdos internacionales que ha suscrito, es algo muy importante, fundamental, porque en la Constitución ya están integrados los derechos humanos. Se aprobó un artículo el año pasado en el que se integra en el artículo primero, ¿verdad?, a los derechos humanos como parte de la Constitución. Entonces, creo que esta integración de los derechos humanos como parte de la Constitución va a tener muchos problemas para ser articulada, armonizada a nivel de los estados, ¿verdad? Y para cuando entre en vigor, pues va a pasar algún tiempo. Entonces, estar vigilando de que ese artículo que ya está ahí se cumpla y que todos los estados lo integren en las constituciones de las entidades, me parece fundamental. Candidato. México padece, como dijo Andrés Manuel López Obrador, una catástrofe, una crisis quizás inédita en su vida interna, y tiene una causa, como él lo señala muy claro: gobiernos que se han apartado en su ejercicio del apego a la ley y que se han desviado al abismo de una corrupción generalizada, de una corrupción que disfruta de la impunidad y que por lo tanto se extiende y se multiplica a grados exorbitantes. Por tanto, mi primer objetivo en la Cámara de Senadores es respaldar a Andrés Manuel López Obrador en esa persecución de la corrupción. ¿Por qué? Porque él mismo está situando los ahorros que le puede hacer al presupuesto nacional, evitando que la fuga de recursos a través de la corrupción debiliten la capacidad del Estado para hacer frente a las necesidades de un mejor empleo, de una mejor educación, de un mejor desarrollo para el campo, de una mejor condición de vida urbana y rural. Y él está señalando que cuando logremos, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad y en todas las empresas del Estado, que la corrupción se extinga, en ese momento el Estado tiene recursos amplísimos
para dar empleos, para generar progreso, para propiciar que el país viva condiciones de vida más justas para los 106 millones de mexicanos que hoy somos en el país. Recordemos que cada año vienen a sumarse a los mexicanos que ya estamos en el país, en el territorio nacional, 1.700.000 nuevos niños que nacen, y que estos requieren ya que preparemos que su vida al futuro tenga la garantía de ser digna, de ser disponible para un desarrollo humano en plenitud. Y si no atacamos hoy el problema de la corrupción, el problema de la corrupción está cercenando y está acabando con el futuro del país. Por lo tanto, ese sería mi primer interés como senador. Y esto incluye, por lo tanto, entrar a la realidad trágica de Coahuila. Hemos sido víctimas de un saqueo descomunal por parte de la familia Moreira. Esto no puede quedar en la impunidad. Ese dinero está en algún lado, se utilizó en las campañas políticas para apoyar a Peña Nieto en el Estado de México, para que el PRI ganara en muchos otros estados, pero ese dinero no puede resignarse el coahuilense a decir ya se lo llevaron y tengo que pagar con nuevos impuestos, que se recupere y lo pagarán en nuevos impuestos hasta 3 o 4 generaciones adelante. Esto ya no podemos resignarnos a que ocurra. Por tanto, el Senado tiene que enjuiciar el Estado de Coahuila a los poderes de aquí, y que en un momento dado, como no hay división de poderes, como el régimen constitucional se ha perdido, como los poderes están fusionados en el Ejecutivo, puede decretar el Senado de la República la desaparición de poderes en el Estado de Coahuila y por lo tanto convocar a nuevas elecciones. Yo estaré pues en ese compromiso con los coahuilenses para que el Senado de la República cumpla esa altísima función que le corresponde como salvaguarda del Pacto Federal. Recordemos que en Coahuila nace Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo. Este Pacto Federal nos permite que sea el Senado, con la representación de todas las entidades de la República, el que pueda restituir el orden constitucional en nuestra patria chica. Pero además voy a estar interesadísimo en restablecer un régimen de seguridad pública. Calderón ha dado al traste con todas las instituciones, metió al ejército a funciones que no le correspondían y dejó que se degradara la policía en todas las expresiones que ésta tiene, y le quitó a los gobernadores de los estados la responsabilidad de atender la seguridad pública de sus habitantes, haciendo gala de poder, entregándoles al ejército y a la Policía Federal. No, esto no debe seguir ocurriendo. Cuando un gobernador de un estado no garantiza a sus habitantes la seguridad pública, este gobernador se debe ir inmediatamente a su casa y debe venir quien tenga capacidad, honorabilidad, competencia y decisión para que la policía estatal y la policía municipal cumpla su altísimo cometido. Esto, claro, será un cambio gradual, como lo ha dicho Andrés Manuel. Tendremos que ir regresando al ejército a sus funciones, al cuartel, y tendremos que ir metiendo a la policía a su verdadera funcionalidad y eficacia en el resguardo del orden público interno en los estados. Y, a su vez, la creación, esto también será obra del Senado, de una Policía Nacional que coordine todas las áreas de policías estatales y municipales para lograr la eficiencia en la prestación del servicio de la seguridad pública. Desde luego, pues todo esto va a incidir en un último aspecto que Andrés Manuel López Obrador ha dicho: crear las oportunidades para los jóvenes de esparcimiento, pero sobre todo también de futuro promisorio, consiguiendo estudios y consiguiendo también empleos dignos para proyectar su vida sobre sus propios planes de cada uno de los muchachos que hoy constituyen la mayoría en la pirámide de edades de nuestra patria. De modo que estas serían las 3 prioridades que yo entiendo mi compromiso con los coahuilenses para este próximo sexenio en que estaremos en el Senado de la República respaldando la obra de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador.